Cuca Gamarra ataca al gobierno de Pedro Sánchez por el indulto que pretende realizar saltándose la ley y cuyo único objetivo es la supervivencia del gobierno. Califica al gobierno de cobarde, débil, engañoso, propagandista, revanchista, vengativo y mentiroso. Señoría, señor ministro, su gobierno prepara la salida de la cárcel de los jerarcas secesionistas condenados por el golpe sedicioso y malversador con el que trataron de romper Cataluña y dinamitar el orden constitucional de la democracia española. La postergación de esta medida, no de gracia, sino de desgracia, hasta después de las primarias del Partido Socialista en Andalucía y a la llegada del verano, es la prueba sin duda más vergonzante de la cobardía y del tembleque que aflige a su gobierno ante la adopción ilegítima de una decisión arbitraria. Un desafuero propio de un gobierno débil, frente al que se han levantado el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal, el constitucionalismo en su conjunto y una inmensa mayoría de los españoles. Para ir engañando sobre el inminente pago político de la impunidad secesionista, bien vía indultos o bien vía abaratamiento de las penas con la reforma del Código Penal, este Gobierno ha retorcido lo que ya de por sí es su grotesco arsenal propagandístico. Se ha tratado de hacer pasar la amoralidad del presidente Sánchez por la valentía de un estadista. Ha asimilado el discurso independentista y lo ha equiparado a la democracia española con el apartheid sudafricano. Ha identificado el cumplimiento de la ley en un Estado de Derecho con la revancha y la venganza del Código Hammurabi. Ha envenenado los valores del entendimiento y la concordia para encubrir la reafirmación en el delito y la voluntad reincidente y contumaz de los golpistas. Y ha entregado las llaves de la ciudadela socialista a quienes vuelven a conspirar para destruir la nación, el Estado y la convivencia entre españoles. Su Gobierno miente sin rubor y sin descanso, señor ministro, pero ya no engañan a nadie. Hasta el último militante del socialismo sabe bien que van a pervertir la institución jurídica del indulto para que sus socios independentistas, que ustedes han elegido libremente, les dejen dormir unos meses más en la Moncloa. Y hasta el último afiliado de Esquerra Republicana sabe que el imperio de la ley es lo que Sánchez va a tirar por el barranco con tal de no caerse él. Si el indulto a los condenados por los delitos del Procés es una solución inaceptable a ojos del derecho, ahí están los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía que usted obvia, como lo es también la reforma ventajista de un tipo delictivo de sedición en el Código Penal. Lo es porque solo se explica por la necesidad extrema de un presidente del Gobierno que retuerce el ordenamiento jurídico para indultarse a sí mismo de los acuerdos de supervivencia política de los que es cautivo. Por mucho que el Gobierno rebusque entre sus mantras, no podrán esgrimir razón admisible en derecho que justifique los indultos, y no a la luz de los principios de justicia, de equidad y de utilidad pública a los que se refiere la ley. La ley, señor ministro, la ley. ¿Recuerda lo que es eso? Le cito el informe del Ministerio Fiscal con la vana esperanza de que recuperen la memoria. Las penas impuestas no pueden considerarse injustas en atención a la gravedad de los delitos cometidos. Tampoco adolecen de falta de equidad, ya que cumplen rigurosamente con el principio de proporcionalidad de las penas. Y, por último, sostener la utilidad pública de esta iniciativa de gracia no es lo más recomendable cuando se ha pretendido la ruptura del marco básico regulador de la convivencia democrática. ¿Cómo va a rebatir los fundamentos del Ministerio Fiscal para mantener que son justas, que hay equidad y que hay una utilidad pública? Le cito a continuación el informe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esta sala no puede hacer constar la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento, ni siquiera flexibilizando ese requerimiento. Y sigue. El mensaje transmitido por los condenados es bien expresivo de una voluntad de reincidir en el ataque de los pilares de la convivencia democrática. ¿Cómo lo va a rebatir, señor ministro, lo que plantea el Tribunal Supremo, quien dice que no hay arrepentimiento? Señor ministro, ¿puede hoy aquí, en la sede de la soberanía nacional, explicarnos cuáles son las razones de justicia, de equidad y de utilidad social que el Gobierno va a escribir en la concesión de los indultos? Porque los españoles tenemos derecho a saberlo.
Y no tenemos derecho a saberlo porque lo diga el Partido Popular, porque usted mismo lo decía en esta tribuna el 4 de febrero del 2017 y así lo recoge el Diario de Sesiones. Como ciudadanos tenemos derecho a conocer, a entender y a comprender qué razones de justicia o de equidad se dan en una determinada persona que recibió el castigo de los tribunales para que no cumpla o se le conmute parcialmente la pena. Pues eso exigimos hoy aquí, el derecho a conocer y a saber, el que usted mismo preconizaba. Señor ministro, en nuestro ordenamiento jurídico no cabe ni el autoindulto ni el indulto colectivo. ¿Cómo va a rebatir usted el que no se incumplen ninguno de estos dos preceptos? Señor ministro, pero ya que su Gobierno parece sentirse más cómodo del lado de quienes rompen la Constitución que del lado de las instituciones democráticas que la defienden, le cito ahora las palabras textuales de los condenados. Lo volveremos a hacer. Lo volveremos a hacer. ¿Necesita usted alguna prueba más de la ausencia de arrepentimiento? ¿Cómo lo va a justificar? ¿O es que usted considera ahora que cabe el indulto sin arrepentimiento? Este es el momento para que usted se explique. Señoría, tiene usted a todos los funcionarios del Ministerio de Justicia haciendo encaje de bolillos imposibles en los expedientes de los indultos, para evitar que la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cuando estudie el recurso que presentará este partido, retrate para siempre la verdadera naturaleza de este atropello a la justicia y a la igualdad entre españoles. Usted, señor ministro, no hace tanto tiempo propuso en esta misma tribuna prohibir el indulto a condenados por delitos como el de malversación de fondos públicos. ¿De verdad quiere ser recordado para siempre por esa humillación a la ley, a la democracia y a los españoles que encarnan estos expedientes? Usted mismo decía, y abro comillas, ha llegado la hora para que la institución del indulto sea utilizada con finalidades constitucionalmente legítimas, impidiendo que al amparo de lagunas jurídicas el Poder Ejecutivo invada competencias que correspondan al Poder Judicial o infrinja los principios de seguridad jurídica y separación de poderes. Impidiendo, decía usted, hace apenas 3 años desde esta misma tribuna. Son palabras suyas, señor Campos, pronunciadas, como le digo, hace apenas 4 años. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? La única diferencia es que usted ha pasado a ser ministro de un Gobierno que depende libremente de los separatistas. Debe saber que la historia lo que demuestra es que el apaciguamiento siempre es interpretado como síntoma de debilidad por quienes se aprovechan de él, y que la única manera de apaciguar a quienes mantienen su voluntad de reincidir en la ilegalidad es dejarse engañar por ellos. No hay altura de miras, no hay grandeza ninguna en someterse a quien te dice lo mío es mío y lo tuyo es negociable. Aun desprovista de toda moral, no existe razón de Estado en la conversión de unos encarcelados por graves delitos en los carceleros políticos de los poderes del Estado. ¿A cambio de qué? A cambio de los apoyos parlamentarios de la supervivencia. Lo que ustedes están dispuestos a entregar en cómodos plazos es la dignidad de nuestra democracia, mientras compran 2 años en la mesa del monólogo separatista hasta el día en que ya no podrán darles lo que piden, la amnistía y la independencia, porque significa la ruptura de España. ¿Qué pasará entonces, señor ministro? ¿Qué pasará cuando Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, libres como el viento que recoge mil lamentos, envalentonados por la humillación infringida por el Gobierno al propio Estado, relegitimados ante Europa en virtud de los indultos y la reforma del tipo penal de sedición, se alcen con fuerza y tumultuariamente en una nueva sedición? ¿O quién sabe si tal vez en rebelión para imponer la destrucción de Cataluña y de toda España? Porque continúan diciendo lo volveremos a hacer. Parece que a ustedes esto les da igual. Pero mire, señor Campos, los indultos son la semilla de un segundo proceso, como los pactos del Tinel lo fueron del primero. En el enjuague del Código Penal que ustedes también tramitan se recoge el fertilizante que abona un nuevo golpe al marco constitucional, nuestro marco de convivencia sustentado en el respeto a la ley y a las resoluciones judiciales. Ese es el marco. Pero sobre esa reforma del Código Penal, en la que también usted está avanzando, mire,
No cabe la idea del exceso punitivo, no es aplicable a los delitos de sedición. Y no lo es porque no hablamos de delitos contra el orden público, y usted bien lo sabe. Y no lo es porque no cabe tampoco que lo avale el derecho comparado. Usted sabe perfectamente que el derecho comparado no avala la reforma que usted pretende. El mismo Estado al que usted debilita y desarma con este desguace institucional y jurídico, sembrando el estupor entre nuestros socios europeos, a los que desde el Partido Popular apelamos a ayudarnos a defender la democracia española de los ataques de los socios parlamentarios del Gobierno, no se puede debilitar. Aún está a tiempo de no participar en esta tropelía, señor ministro. Aún tienen margen de maniobra para conservar su dignidad de jurista, de magistrado y los principios del constitucionalismo. Le pedimos, le aconsejamos, le indicamos, abandonen el Titanic de la infancia antes de que encalle para siempre en el iceberg de la ignominia. Salten por la borda, porque liberarse de las ligaduras políticas que les atan al palo mayor de un Gobierno que va a pique es, sin duda, el mejor camino. Si no quieren escuchar nuestras palabras, señor Campos, escuchen al menos las palabras de sus socios de Gobierno. Les dicen, lo volveremos a hacer. Lo volveremos a hacer. Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más vídeos como este.